Soy una niña muy infeliz. ¿Y por qué eres una niña muy infeliz, Rosita? Te voy a contar, ¿sí? Ok. ¿Quieres escucharme? Ujú. Ya, es que sabes que desde que ha empezado la cuarentena, ha empezado mi tormento, mi sufrimiento. Así ha sido. ¿Sabes por qué? Porque en la cuarentena ya no he podido comer lo que siempre quería. ¿Y sabes qué comí antes? ¿Qué comías, Rosita? Comía pollo a la broste. Comía pizza. Comía salchipapa. Eso no podía faltar saliendo de la escuela. Sí. Y ahora, cuando ya estoy en mi casa, en la cuarentena metido, ¿sabes qué comemos? ¿Qué comes, Rosita? Ay, comemos huevo en la mañana, huevo en la tarde, huevo en la noche, huevo cocido, huevo frito, huevo, a ver, ¿qué huevo? Huevo batido y así. ¿Y sabes qué comemos al día siguiente? ¿Qué comes? Huevo, pero ya en tortilla, todo es huevo. ¿Y sabes lo que me dice mi mamá? ¿Qué te ¿Sabes dices, lo que me Rosita? dice mi mamá? Me dice, Rosita, tienes que comer. No importa que sea huevo, tienes que comer. Me dice. ¿Sabes por qué me dice así? Dice, porque hay muchos niños en África que no tienen nada que comer. Y así tengo que comer obligada. Esa es mi historia muy triste. Rosita. Rosita, Dime, cálmate. soy una niña triste. Bueno, Rosita. ¡Muy triste! Rosita. Rosita, tu mamá tiene mucha razón. ¿Ah? Sí, ¿Por qué? porque como dijo tu mamá, Sí. muchos niños no Ajá. tienen nada de que comer. Y yo por lo menos tengo huevito para comer. Sí, sí. Ay, no. A la Entonces, vez, Rosita, tú tienes que agradecer a Dios, porque Él te ha dado una mamá, una familia, una casa es y cierto. el alimento. Sí, tienes razón. Entonces esta historia, que ya no valga, este cuento, ¿sí? Sí. Bueno, desde ahora voy a ser muy agradecida a Diosito y a mi mamá y a mi papá. Y para todos ustedes, un fragmento del poema escrito por Josney Emanuel, titulada Mi ciudad maravilla. Se alza el imponente Illimani, cordillera real de los Andes, milenario guerrero, guardián y protector de mi inquieta ciudad llena de pasión. Con su teleférico volando por los cielos, desafiando al sol con sus lindos destellos, el Pumacatari y el Chiquititi transportando por los suelos a todos los ciudadanos felices y contentos. Entre el modernismo y la tradición se asemeja a un paraíso mi nación. Gracias. Yo te quiero mucho. Mira a ver este borracho. Oye, mira de la clase de este. Ya no hay compasión. ¿Hasta cuándo vas a cambiar? Ay. Sí, Leonardo, más pues, mamita. ¿Acaso no puedo confundirme? Además, al baño estaba queriendo ir. Vaya pues de una vez. Por ese lado. Está bien. ¿Me acompaña usted, doña Filomena? ¡Madre! ¡Madre mía! Tanto por... No estoy para bromas ni juegos. Vaya a dormir, pedazo de borracho. Inútil, madrugaque, cara dura. Mujeriego y bailarín. Eso es lo que pasa. Su habilidad de este. Vaya de una vez al baño y no va a dormir.
sargento mayor, con su permiso. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Pero qué son los textos literarios? Son aquellos textos que transmiten sentimientos, son aquellos textos que tienen un lenguaje estético, son textos muy especiales que sirven para entretener a las personas, porque dentro de sus contenidos podemos hallar hermosas historias que ingresan a nuestro ser más profundo. ¿Y a cuántos lo han clasificado los textos literarios? Lo que conocemos son 3. Y permítanme darles un ejemplo. Tenemos acá bolígrafos y colores y también marcadores. Ve y trae también lo tuyo, ¿no? Seguramente en este tiempo tienen ustedes un cúmulo de este tipo de materiales. ¿Para qué? Para que nuestros apuntes salgan muy hermosos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Digamos que estos son los textos literarios, ¿no? Toditos, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo clasificamos? Dijo alguien, primero podemos escoger, acá todos los que son marcadores, así es. Los marcadores se parecen, claro que sí. ¿Y saben qué nombre les pusieron a este primer grupo de textos literarios? Les pusieron con el nombre de textos líricos, así fue. También vieron otro grupo de lápices, o en este caso bolígrafos, ¿no? Que se parecen, ¿verdad? Que sirven para tomar apuntes, ¿no? Y lo agrupamos. A este segundo tipo de textos literarios les llamaron los textos narrativos, así es. Luego tomaron el tercer grupo que quedaron por ahí, ¿no? El tercer grupo de textos que tenían y les pusieron, de acuerdo a su forma y contenido, les pusieron el nombre de género o textos dramáticos. Pero vamos explicando uno por uno. En primer lugar, el texto lírico. ¿Cuál es su objetivo? Primero tenemos que pensar de qué palabra proviene lírica, ¿no? Proviene de un instrumento, así es, de un instrumento. ¿Se acuerdan que David el pastorcito tenía su arpa? Parecido a ese instrumento es otro más pequeñito que se llama lira, ¿no? Y eso es lo que utilizaban los antepasados para poder decir sus emociones, sus sentimientos y todo ello, ¿no? Entonces se quedó este tipo de texto como textos líricos. Así fue. ¿Y qué es su característica? Este tipo de textos tienen rima, tienen verso y también tienen estrofas. Así es, ¿sí? ¿Qué es rima? Es cuando hay una coincidencia en lo que al final, ¿no? Al final del verso, que puede ser vocal o puede ser con consonantes, ¿no? Por ejemplo, una terminación en osa. Podemos decir hermosa. Podemos decir candorosa, odiosa, ¿no es cierto? Sí, silenciosa. Entonces con esas palabras podemos realizar hermosos poemas, ¿no? Muy bien. Así también tienen versos. ¿Y qué es el verso? Es un conjunto de palabras que tiene medida y ritmo. También tiene la estrofa. Sí. ¿Y qué es la estrofa? Es un conjunto de versos. ¿Y en qué los podemos ver? ¿En qué tipo de textos? En los poemas, ¿no es cierto? En los himnos. Claro que sí. También existen la oda, ¿no? Que es una composición poética, algo formal o algo serio. Tenemos la elegía, que es una composición poética a alguien que ya murió. Tenemos también la égloga, que son poemas pastoriles, son los más tiernos. Así es, y hay muchos otros textos.
Pasemos al siguiente tipo de texto, que es el narrativo. A todos nos gustan los cuentos, ¿sí? Y eso es justamente. Son historias narradas que pueden ser reales o imaginarios. Así es, queridos, ¿no? ¿Y cuáles son sus características? Una de sus características es que estas tienen tipos de narradores. Uno puede narrar en primera persona, algo que me sucedió, ¿no? Puede ser en segunda persona o en tercera persona, que sería como alguien que ha presenciado, ha sido testigo de algo que pasó, ¿no es cierto? Así es. También tiene personajes. Sí, tiene personajes. Personajes primarios, que son los que aparecen en toda la obra, y personajes secundarios, que son los que aparecen en diferentes situaciones nada más. Y también tiene su estructura. ¿Cuál es la estructura del género narrativo? Son 3. Introducción, nudo y desenlace. Son 3, ¿verdad? Claro que sí. Introducción es cuando se inicia toda la historia. El nudo, ¿no? Es cuando empieza a suscitar diferentes situaciones hasta que empieza el clímax y uno está desesperado de saber qué pasará, ¿no es cierto? Y el desenlace es cómo termina, cómo finaliza. Puede ser de algo muy feliz o puede ser algo muy triste también, ¿no? Asimismo tiene tiempo y espacio, ¿no? Esas son las características de los textos narrativos. ¿Y cuáles son los que más conocemos? El cuento, la novela, ¿sí? A ver, las anécdotas, ¿no? Son géneros narrativos. También las biografías, autobiografías, los testimonios, la épica, ¿no es cierto? Todos ellos están dentro de los textos narrativos. Vámonos ahora al último. El último es los textos dramáticos. Así es. Este tipo de textos necesitan ser representados en un teatro. ¿Y cuáles son sus características? Es que tienen un diálogo, ¿sí? Un diálogo. Tiene actores, tiene espectadores o público, ¿no es cierto? Si uno está suelto, no puede ser género dramático, ¿no? Necesita que haya las 3, los 4, ¿no? Lo que dijimos, un lugar donde representar, que sería el teatro. Necesitamos un diálogo, que es el libreto, ¿no? O el guión, que deben estudiar ¿quiénes? Los actores. Y finalmente, ellos no harían nada si no hubiera un público o los espectadores. Así es, queridos. ¿Y cuáles son esos textos, profe? Son, la comedia. Sí, la comedia nos encanta porque nos hace reír de principio a fin, ¿no es cierto? Luego tenemos la tragedia. La tragedia es otra cosa, ¿no? Como Romeo y Julieta, por ejemplo, que es que es una obra que termina muy triste. Los textos literarios es importante que los conozcamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, sí, tú y yo, sí, vivimos cada día aplicándolos en nuestras vidas. Así es, pero ¿cuándo? Dice usted. Como les decía, cuando estamos enamorados, cuando estamos tristes, nace una poesía y empezamos a escribir o a expresar sentimientos. Género lírico, ¿no es cierto? O de pronto, cuando llegamos de la calle y decimos, mami, te cuento cómo que me pasó esto y vi que estábamos yendo por allá y luego empezamos a realizar un texto narrativo. Así es, ¿no? ¿Y haremos dramatización? Claro que sí. Hay momentos en que exageramos alguna cosa, ¿no? Y empezamos a decir, te cuento que eso me ha dolido bastante y pues ahora yo quiero morirme. Y alguien nos dice, ¿cómo? Así, ¿no? De verdad que quiero morirme. Digo, trágame tiesa. Así, ¿no? Empezamos a actuar de alguna manera. Si se dan cuenta, todo esto lo aplicamos en nuestra vida diaria. Pero una cosa, siempre debemos pensar antes de hablar, antes de actuar y antes de contar, porque sabemos que algunas cosas
pueden llegar a dañar a nuestros seres más queridos. Muy bien, queridos estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase.